78 con la historia de Claudio, y a Claudio, si no pudo jugar después en Suecia o en algún otro lado, porque seguramente seguía siendo buen arquero y todavía joven como para poder jugar. Bueno, gracias por la pregunta. Buscando estas historias que marcan diferencia, que valen la pena ser contadas. Yo había terminado mi primer documental, Maradona, la muerte de Dios. Que le fue bien, bastante bien. Y bueno, quería seguir con esta temática de fútbol, pero también quería contar una historia humana, ¿no? Sobre la dictadura, un tema que por alguna razón todavía muchos argentinos se niegan a querer ver qué fue lo que realmente pasó. Y bueno, me encontré con la historia en las redes sociales, no, me encontré con la historia de él leyendo varios artículos, eh, y me encantó el hecho de que un arquero que tenía un gran sueño por llegar a ser una gran figura del fútbol mundial, se le haya truncado ese sueño, se le haya hecho lo que se le hizo, que ustedes vieron en la película, y me parece que nos quedamos cortos. Una historia que tenía que ser contada, y recontada para las nuevas generaciones, para no olvidar lo que pasó en la Argentina. No podemos olvidar lo que pasó en la Argentina, y en esta época de las redes sociales, donde constantemente se miente y se dicen cosas que no son ciertas, creo que este tipo de documentales buscan esclarecer y contarle a las nuevas generaciones lo que pasó en aquella época, ¿no? Y que la vida humana es mucho más importante que cualquier torneo de fútbol, por más que Argentina gane una Copa del Mundo, ¿no? Esa fue la razón por la cual me decidí a contar la historia de Claudio, y mucha gente no lo sabe, yo no lo conocía, lo contacté, él me recibió en su casa en Estocolmo, me abrió las puertas, hasta nos hizo un plato de pasta al camarógrafo y a mí, en un Estocolmo muy frío. Así que le quiero también agradecer a él la gentileza que tuvo para conmigo. No me tenía que dar la entrevista y me la dio. Y me abrió las puertas de su casa, conocí a su familia, y creo que es además una gran persona. Así que ese fue el motivo, ¿no? Contar una historia que sea relevante, y que deje con mucha claridad. La vida humana es mucho más importante que cualquier torneo de fútbol, así sea el mundial, y aunque lo haya ganado Argentina. ¿Cómo están, Claudio? Bueno, acá Matías José No, los saluda. perdón. Falta responder, Claudio, una pregunta que le hicieron también. ¿Por qué no siguió jugando? Pues bien, sí, en realidad en efecto seguí jugando al fútbol. Yo tuve que interrumpir, por supuesto, la carrera futbolística luego de la fuga, incluso por razones obvias tuve que vivir un año más en la clandestinidad en Buenos Aires. Traté de quedarme en la Argentina, después comprobé que no era posible desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista de mi salud mental. Estaba muy mal, me sentía perseguido en todo momento, creía que todo el mundo me estaba mirando porque me reconocía, me tuve que marchar. Llegué a Suecia, y en Suecia me preguntaron en las entrevistas que se hacen cuando se reciben a refugiados, profesión, y dije con mucho desparpajo futbolista, porque era futbolista profesional. Y en Suecia me hicieron contactos con algunos equipos, con uno sobre todo. Fui a jugar en un partido de prueba, después fui derivado a un equipo. Yo estaba fuera de forma, ¿no? Porque había dejado de entrenar durante 2 o 3 años a esa altura. Fui a jugar a un equipo granja, un equipo derivado, un segundo equipo, ese equipo que era de primera división. Y en Suecia constaté, para mi sorpresa, cosa que no sabía, por supuesto, había muchas cosas que no sabía de Suecia, conocía solamente Olof Palme, realmente, y a Ingmar Bergman, películas que había visto hasta el cansancio en el cine arte, para quienes conocen Buenos Aires, que ya no está, como estudiante universitario. Pero comprobé en Suecia, aprendí una cosa más, que el fútbol era en ese momento semiprofesional, que había muy pocos jugadores que podían vivir del fútbol,
en realidad ninguno, cobraban un sueldo menor, casi un viático, yo diría, pero sobre todo que el nivel de exigencias o el nivel de juego, de entrenamiento, sobre todo que para un arquero fundamental, era rudimentario. Por lo tanto, le di al fútbol, digamos, en esas condiciones, medio año, pues yo tenía siempre una doble vida, la tuve siempre antes en Buenos Aires. Yo era futbolista y era estudiante de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y continué esa doble vida aquí en Suecia. Ingresé paralelamente a que empecé a jugar al fútbol de nuevo aquí en Suecia, ingresé en la Universidad de Estocolmo y continué la carrera de filosofía que luego concluí, ¿no? Después de muchos años. Y al fútbol le di un crédito, un tiempo de 6 meses. Al ver que no prosperaba en todo sentido ese proyecto, no me entrenaba como yo deseaba, como estaba acostumbrado a entrenarme. Piensen ustedes que yo tuve en Almagro a entrenadores tales como el Flaco Poletti, el legendario arquero de estudiante campeón del mundo, del cual aprendí mucho. Yo estaba a otro nivel. Y decidí entonces sí dejar el fútbol, 6 meses después de haber reintentado o haber intentado recomenzar a jugar. No obstante eso, años después fundé un equipo yo, un equipo amateur, que todavía existe, tiene ya 23, 24 años de existencia o más, y jugué en el equipo ese, jugué primero de mediocampista, que fue siempre mi sueño, después por fuerza o por imperio del pedido de mis compañeros que argumentaban que era mejor arquero que mediocampista, tuve que volver al arco, lamentablemente, un puesto muy aburrido, porque uno ve el partido, digamos, nada más, no participa de él prácticamente. Tuve que hacerlo por el bien del equipo, por el bien del colectivo, y ahí me quedé 10 años o más, 15, después paralelamente era aguatero, lavaba la ropa, era el presidente de la asociación y después cuando ya no me dio más el cuerpo pasé a ser el entrenador con marcado éxito, por supuesto, y luego terminó mi carrera futbolística. Hace 3, 4 años di un corte definitivo a eso. Me dedico a otra cosa ahora, dejé la filosofía también, me dedico a otra cosa, escribo libretos, escribo de ópera, retomé la literatura, escribo mucho, y esa es mi vida actual y tengo mi familia, por supuesto. En cuanto a la primera parte de la pregunta, quisiera, antes de redondear, porque he terminado ya mi respuesta en cuanto a mi pregunta concernida, pero las dos historias, cómo se me ocurrió a Iván relacionarlas. Yo me hice la misma pregunta que la periodista que acaba de preguntar y se me ocurrió, ¿no será que Iván intenta sugerir que se trata en realidad de 2 arqueros inocentes, de Quiroga, falsamente acusado de algo que no hizo, y de quien les habla? Se me ocurrió esa, digamos, conexión, la hice espontáneamente, ¿no? Y finalmente fue un placer, Iván, tenerte en casa. Espero que vuelvas pronto, porque hemos trabajado, espero que lo hayamos hecho muy bien y profesionalmente, pero sobre todo la hemos pasado muy bien, hemos tenido charlas fantásticas hasta altas horas de la noche que añoro realmente y quisiera que se repitan. ¿Qué tal, Claudio? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Cómo están, muchachos? Acá Matías José los saluda. Tengo preguntas para ambos. La primera para Claudio, quería preguntarte, ¿qué le dirías a ese niño, a ese muchacho que recién está empezando a ser arquero, que está con muchos sueños para cumplir? ¿Y qué le dirías también a ese Claudio que estaba viviendo sus días más oscuros y cuán importante es seguir luchando? Y a Iván quería preguntar... Perdón, la última parte no se escuchó bien. ¿Qué le diría a ese Claudio? ¿Qué le dirías ahora a ese Claudio que está viviendo sus días más oscuros y cuán importante es seguir luchando en la vida por seguir viviéndola, Vale. por seguir sus sueños? Y a Iván quería preguntarle, siendo argentino, ¿cómo vivió ese proceso de la creación de este film, de este maravilloso documental? ¿Y qué título le pondría a ese proceso, más allá del film, El arquero inocente? ¿Cómo titularías a este proceso en el cual viviste en la creación de este documental? Iván.
No, arranca vos y yo después completo. Para contestar a la primera parte de la pregunta, ¿qué le diría al Claudio ya joven o saliendo de una adolescencia tardía que jugaba en Almagro y que pasó por esa experiencia y que vio frustrada su carrera deportiva, como lo empezó nombrando Iván? Iván nombró, voy a tomar prestado el término, nada se roba, todo se presta, se toma prestado, sueños truncados, dijo recién Iván. Le diría a ese Claudio ahora, con la distancia que dan los años y con la experiencia, que al fin y al cabo a uno no es porque uno sea inteligente la incorpore, sino que se le pega en que uno lo intente, ¿no es cierto?, con la vida que uno va viviendo. Que la vida no en mayor parte, felizmente no, pero esperemos que no, y tampoco en gran parte, pero que al menos la vida en parte consiste de sueños truncados, como lo nombró Iván antes, y que esa historia, la historia de la carrera futbolística que no se concretó por imperio de un incidente trágico realmente, que terminó bien, en mi caso particular terminó bien, pero que la vida en realidad consiste en intentar suplantar, intentar reemplazar los sueños truncados por nuevos sueños que se alimenten justamente de esos sueños truncados, de esos proyectos fallidos, aprendiendo de los errores y de lo que no ha salido bien para poder después tener éxito y conseguir los proyectos futuros que sin duda se irán gestando si uno, y ahora viene la respuesta a la segunda parte de la pregunta, si uno, a pesar de estar viviendo en días oscuros, a pesar de haber cambiado de medio, haber dejado su país, a pesar de haber sido arrancado de sus raíces de cuajo, intenta y sobre todo desea, está convencido de la necesidad de comenzar un nuevo proyecto, de tener nuevos sueños y de ver que esta vez no se trunquen, porque si yo hubiera seguido trancado en lo que me había pasado, sin haber intentado, sin haber sentido el deseo imperioso de reiniciar mi vida y de suplantar los sueños truncados por nuevos sueños y por nuevos proyectos, la fuga no hubiera servido de nada. Yo hubiera seguido preso en la mansión Seré, víctima del rencor, de las recriminaciones, y lamentándome de lo que pudiera haber sido y no fue, en vez de ocupar toda mi energía mental en lo que quiero hacer a partir de ahora, basándome, teniendo como base la experiencia que he tenido antes, ¿no? Yo creo que lo de Claudio es una historia de gran superación, una historia humana de gran superación, porque lo que él hizo, más allá del sueño truncado, fue salir de su propio país, tuvo que escondido salir de su propio país, buscar asilo en otro país, aprender otro idioma, conocer otra gente, olvidarse del fútbol, seguir otra profesión que quizás no era la principal, ¿no? Pero además creo que Claudio es un poco la voz de todos aquellos que sufrieron desapariciones, ¿no? Muchos de ellos que no están con nosotros hoy en día, ¿no? Entonces me parece que él representa un poco lo que sufrieron la dictadura argentina, ¿no? Entonces, es un mensaje muy poderoso para mí el de Claudio, y por eso creo que la historia tenía que ser contada, ¿no? Si bien otros la han contado, yo también la quise contar a mi manera, y creo que obviar el Mundial del 78 no era algo que estaba en mi cabeza. Yo tenía que hablar del Mundial del 78 para que se entendiera un poco, ¿no? Como también la pasión a veces nos nubla, ¿no? Nos nubla y nos hace olvidar los horrores que están pasando paralelamente. El fútbol es hermoso, pero también nubla. También a veces es un antídoto malo, ¿no? Entonces hay que poner en perspectiva las dos cosas, ¿no? Lo que es el fútbol y lo que es realmente la vida humana, ¿no? O sea, él vivió para contarlo, pero como bien lo dice en el documental, hay gente que compartió momentos con él que ya no está, ¿no? Nunca más los volvió a ver. Liliana. Sí. Hola, buenos días ambos.
Iván, primero quiero agradecerte porque yo no estaba acá en el 86, fui una de las personas que tuvo que salir. Es la primera vez que veo la tripa en un documental, así que primero gracias. Segundo, ¿cuánto tiempo te llevó este proyecto? ¿Y cómo lo imaginaste al principio y cómo te quedó al final? Y para Claudio, ¿tiene que ver la filosofía con el fútbol, siendo el fútbol tan absorbente? Y luego, ¿qué te pasa vos cuando hoy escuchás un partido de fútbol y si sos hincha folioso de la selección argentina? Arranca vos, Claudio. La relación entre filosofía y fútbol no es más robusta, digamos, ni es más directa que, por ejemplo, intrínsecamente en el fútbol hay reglas, en el fútbol hay una cierta ética, una cierta ética deportiva en general, y en el fútbol en particular, que tiene que ver con las actitudes en el campo de juego, no solo el cumplimiento formal de las reglas formales, sino la actitud hacia el equipo de uno como parte del esfuerzo común que todo el colectivo hace, también las actitudes en relación a los adversarios, las actitudes en relación al público, las tomas de posición o las posiciones que uno adopte frente al fenómeno de la forma en que se conducen los negocios del fútbol, que también es una parte importante de lo que nombraba Iván recién, de ese fútbol que genera pasiones y genera por lo tanto alegrías y también muchísimas tristezas cuando el equipo nuestro pierde, pero que no solo genera pasiones, sino que genera también fenómenos negativos, como se ha visto durante toda la historia del fútbol y del deporte en general. Y luego hay otra relación que es ya más indirecta entre el fútbol y la filosofía, que tiene que ver con la utilización política del deporte en general y del fútbol en particular, porque el fútbol es indudablemente a nivel planetario el deporte más popular. Y de eso hay ejemplos históricos numerosos. El Mundial 78 es uno de ellos. Por ejemplo, lo que sucedió en el Mundial 78, yo creo que en el documental se manifiesta esa posición en forma clara. Se manifiesta el intento de la dictadura de utilizar el Mundial para lavarse la cara internacionalmente, presentarse como una alternativa políticamente legítima, y que fue ese intento frustrado justamente por el contacto entre la gente, por decirlo, por el contacto entre los pueblos. En vez de boicotear el Mundial 78, que hicieron sobre todo los países europeos, donde se discutía mucho lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento, vinieron aquí a jugar el Mundial los jugadores suecos, los jugadores holandeses, por ejemplo, establecieron contacto con los grupos de las madres de Plaza de Mayo, que tuvieron su punto de ingreso en la arena, o eso marcó el ingreso de esos grupos de derechos humanos en la arena internacional a través de los periodistas europeos que las entrevistaron. Eso generó todo un movimiento que sin duda fue beneficioso para la lucha que se estaba dando en ese momento para salvar la vida de los muchos secuestrados. Por lo tanto, los vínculos o las conexiones entre el fútbol y la filosofía, por lo menos entendida en el sentido de la filosofía política en este último ejemplo, son muchos. Y en cuanto al problema ético en general, el fútbol, como en todo otro ámbito profesional y social, se trata en última instancia de cómo debemos relacionarnos con los demás, cuáles son nuestros compromisos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos. Camus dijo, digamos, escritor, que lo que él sabía de ética, él fue también portero, fue arquero, también Camus, y dijo que lo que sabía de ética lo había aprendido del fútbol. Y yo entiendo realmente la forma en que razonó, porque se trata mucho de eso, de formar parte de un grupo, que es la sociedad en miniatura, y encontrar el rol y poder reconocer el aporte que uno puede realizar a ese grupo, para luego trasladarlo
después al aporte mayor que uno puede hacer, que uno debe realmente hacer a la sociedad en general. Bueno, y yo Segunda contestando pregunta, la perdón. pregunta, lo empecé en el 2024, el documental, y lo terminé un año después aproximadamente. Un año me tomó hacer el documental. Un dato curioso es que, bueno, sí intenté entrevistar a las grandes figuras. Ustedes vieron a Pasarela, obviamente, pero a otras grandes figuras de esa selección argentina. Desafortunadamente me pedían demasiado dinero para darme entrevistas. Y bueno, por una cuestión de presupuesto yo también decidí comprar el archivo que ustedes vieron en lugar de destinar ese dinero a entrevistas con esa generación, ¿no? Entrevistas recientes, ¿no? Me hubiese gustado tener las dos cosas, pero muchas veces como documentalista uno prioriza ciertas cosas, ciertos aspectos. Me parecía también que el material de archivo representaba algo más auténtico, porque creo que muchas veces cuando tenés una entrevista con alguien de un tema polémico y ya tiene tiempo para prepararse, quizás las respuestas no son tan auténticas. Entonces prioricé el tema del archivo, que hoy en día también es algo costoso, pero creo que era más importante para el documental tener a los protagonistas en archivo que en entrevistas recientes, ¿no? Claudio, perdón, ¿sos hincha de la Tenemos selección que- argentina? Me olvidé de esa parte de la pregunta. A mí me han preguntado yo hace 46 años, 47 años vivo en Suecia, me han preguntado muchísimas veces si yo me siento sueco. Y yo en realidad debo reconocer que yo me siento sueco. Una vez fui presentado en una conferencia en Estados Unidos como el filósofo argentino Claudio Tamburini y lo corregí al presentador, le dije, no, soy filósofo sueco, porque yo me formé filosóficamente en Suecia. Y eso es correcto. Pero cuando se me pregunta en general si yo me siento sueco, respondo siempre irónicamente, si se encontraran en una final de la Copa del Mundo, Suecia contra la Argentina, les pregunto, le hago una contrapregunta con una sonrisa en los labios, ¿por qué creen ustedes que yo hincharía? Y esa es una respuesta que puede parecer un poco tonta, un poco superficial, pero que realmente no lo es en realidad si uno piensa, porque apunta a identificar los factores constitutivos de la personalidad de uno, que son el idioma, la cultura en la que ha sido formado y la pasión. Y el idioma, yo vivo en Suecia, funciono en sueco, lo hablo, pero mi lengua en la que escribo literatura es el español, por supuesto, aunque lo podría también hacer en sueco. Mi cultura, mi forma de ser, de vivenciar la realidad, es latina, es argentina, no es sueca. Y la pasión, en este caso la futbolística, que es algo que la pregunta apunta, bueno, yo creo que ustedes entienden, adivinan cuál es la respuesta a esa pregunta retórica que hago, ¿no? ¿Por quién creen que hincharía yo en la final del mundo? Sí, y realmente no creí que iba a ver nuevamente la selección campeona del mundo y la pude ver con mi mujer y mis tres hijos el 22 de diciembre del 2022, juntos los cinco aquí en casa, y fue futbolísticamente, por supuesto, una de las alegrías más grandes que me ha dado la selección argentina, porque los primeros dos campeonatos medio como que se daban por sentados, éramos los mejores del mundo, pero luego de 36 años, hasta yo mismo empecé a dudar que lo fuéramos. Y en el 2022, bueno, volvimos a ser. Gracias. Hola, sí, Ricardo Acevedo. Bueno, en principio, gracias por este documental, ¿no? En principio, quería preguntarle a Claudio, estamos a pocos días de un 24 de marzo de este golpe de Estado del 76, y cómo ve usted desde la ley de Suecia, de su lugar, que todavía acá en Argentina hay mucha gente que niega por una parte de los desaparecidos y a lo que ha pasado a usted, que ha sido torturado. Lo niega algunos sectores del pueblo, y desde este gobierno nuevo que tenemos lo hacen desde el poder, ¿no? ¿Cómo está viendo usted y qué le diría a estas personas por lo que usted ha sufrido,
¿qué les diría en este 24 de marzo que estamos tan cerca? ¿Qué le diría a las personas que han sufrido? Pues la pregunta se escuchó muy mal. A las personas que niegan esto que ha sucedido. Que en este caso en Argentina hay muchos. Sí, entiendo. Ahora escuché un poquito mejor. La vigencia de este documental y la importancia de este documental tiene que ver o está relacionado, por supuesto, con el tema que trata, el Mundial 78 y el trasfondo del Mundial 78, que es a lo que el documental apunta a dilucidar y a esclarecer y hacer un aporte al debate sobre el tema, pero indica la importancia de este documental, se basa en el hecho, justamente lo que usted indica, o lo que la pregunta, digamos, indica o sugiere, que estas cuestiones no han sido resueltas en nuestro país. Estamos todavía a 50 años del golpe, dilucidando, tratando de resolver, de encontrar la forma más expeditiva y más definitiva de cerrar esta herida abierta en la sociedad toda. Y en cuanto a la pregunta, al punto específico del negacionismo que se nombra en la pregunta, debo decir que nosotros hemos dejado pasar una oportunidad histórica hace aproximadamente 20 años. En el momento en que se reiniciaron las causas, en ese momento por una nueva figura delictiva que fue la apropiación o la abducción de bebés. En ese momento ya no existía el fantasma de la posibilidad de un golpe militar. Las Fuerzas Armadas estaban desacreditadas y debilitadas incluso logísticamente después de 20 años de democracia o más. Y en ese momento defendí yo la posición, en ese momento, principio del siglo 2005-2006, de que era necesario ahora, en ese momento histórico, ofrecer una negociación penal a los efectos de obtener información sobre 3 cosas, afirmé en ese momento. Dónde estaban los restos de los desaparecidos para que sus deudos pudieran ir a poner una flor a esos lugares, qué es lo que había pasado con los bebés desaparecidos, que eran adultos ahora en ese momento, y quiénes habían sido los cómplices civiles de la dictadura militar en ese momento. La propuesta no cuajó, por razones obvias, se dio prioridad a un modelo de incriminación o de persecución penal eminentemente punitivo, exclusivamente punitivo, lo cual nos costó la información que podíamos haber recibido sobre estos 3 puntos que para mí eran centrales para la reedificación de la red social y del sistema democrático. Eligió otra vía, a mi juicio sigo manteniéndolo equivocada, pero eso fue lo que por lo que se optó en nuestro país. Y si hubiera optado por esa propuesta hace 20, 25 años, 22 años, hubiéramos obtenido, la historia nos mostró después, un cuarto efecto positivo. No solamente la información sobre los 3 puntos estos, sino que hubiéramos conseguido que los militares involucrados en la represión ilegal, en secuestro y tortura de los ciudadanos, para obtener penas más leves, hubieran tenido que ofrecer confesiones formalmente formuladas que hubieran sido después en el futuro irrefutables, porque hubieran sido dadas esas confesiones por ellos mismos. Hubiera sido, en otras palabras, un antídoto, nos hubiera dado una inmunidad al negacionismo, al fantasma del negacionismo que hoy se cierne sobre todos nosotros. Por eso estoy hoy más convencido que nunca. En ese momento, 2003-2005, perdimos el tren realmente. Tuvimos una chance histórica de definitivamente implantar en el seno de la sociedad no la memoria de los hechos, porque la memoria es selectiva, sino los hechos documentados, con documentación proporcionada por los
implicados, los mismos implicados. Se eligió lamentablemente otra vía. Ese tren ya lo hemos perdido. Espero solamente que haya sido un tren de cercanías. Para nuestra generación creo que se ha perdido ya. Espero que en el futuro las nuevas generaciones se puedan montar a un tren de lejanías, de larga distancia, y que con la objetividad y la calma y el raciocinio que da el paso del tiempo y la distancia histórica puedan retomar este camino y tratar de establecer, si es que quedan sobrevivientes, una documentación fehaciente de lo que sucedió. Gracias. Mariano, ya vamos a ir Hola, terminando. hola. Vamos con Mariano. Quería felicitarlos primero por el documental, porque al cumplirse 50 años es fantástico que el arte, en este caso el cine, se oculte y logre mostrar algo más de la historia. Pero quería preguntarle a Claudio especialmente que me aclarara en realidad, porque acá en Argentina se está haciendo una obra de teatro que es Seré, que es la historia de Guillermo, uno de sus compañeros de fuga, y de acuerdo a lo que entendí en la película, la imagen esta que usted dice cuando se escapa con las esposas y que ya ver la luz del día y sentir el aire y esa libertad valía la pena la espera, el escape. Guillermo entendí que lo que cuenta es que los alberga, que junto con sus dos compañeros, una vecina llama por teléfono y que al día siguiente él se va por un pasaje 6 al exterior. Y usted cuenta que vivió un año de clandestinidad. ¿Cómo fue vivir eso? ¿Y por qué cada uno de los que se fugaron corrió una suerte distinta? La última parte, la pregunta del cierre de la pregunta desapareció desde el punto de vista del sonido. ¿Me la puedo repetir, por favor? Sí, por supuesto. Le decía que tuve la suerte de escucharlo a Guillermo, que vino a Buenos Aires a la presentación de una obra de teatro que se llama Seré, que se hizo en la Mansión Seré, una cuestión sumamente emotiva. Y le preguntaba si en esa fuga ustedes tres, ¿por qué corrieron distintas suertes? Porque de acuerdo a lo que entendí, Guillermo contó que ustedes tres fueron albergados por una vecina que los recibió, que salieron desnudos corriendo de la mansión y que pudieron hacer una llamada por teléfono y que Guillermo llamó a su padre y que al día siguiente se fue desde Ezeiza al exterior. ¿Por qué corrieron distinta suerte? Esto que usted dice que estuvo un año en clandestinidad, si esto me lo puedo aclarar. ¿Por qué corrimos distinta suerte? Sí, bueno, te está preguntando por qué Guillermo se fue tan rápido al exterior y vos quedaste más tiempo, me parece, Gracias, un año más. por ahí va la ¿no? cosa. Realmente no tengo ni idea por qué Guillermo se fue rápido, es más fácil comprenderlo. De lo que no tengo ni idea, realmente no sé responder por qué me intenté quedar yo, no consigo explicarlo o explicármelo siquiera yo. Cometí, es una pregunta sugerente, porque realmente me obliga a retrotraerme a la forma en que razoné en ese momento. Y yo sinceramente no creo que en ese momento razonara. Yo creo que me quedé instintivamente porque pensé que era posible, porque pensé que seguramente sentí temor ante tamaña empresa de dejar mi país, marcharme al extranjero a un futuro incierto. Yo en esa época cometí algunos hechos que a la distancia aparecen como totalmente irracionales. Este fue uno, sin duda, ¿no? A lo que la pregunta apunta, sin duda, y no tengo explicación otra para dar más que decir simplemente que me pareció una aventura demasiado temeraria dejar mi país, marcharme, a pesar de lo que me había pasado recientemente, ¿no? Lo cual es un razonamiento insostenible, ¿no? No lo puedo sostener. Pero hice otra cosa también que tal vez parezca ser más irracional y a la cual sí he tratado de encontrar explicación de distinta naturaleza, explicación incluso de carácter psicológico, desde el punto de vista de una posición de psicólogo o de una psicología de aficionado, y que yo volví a la Mansión Seré. Cuando yo me decidí por marcharme
del país un año y 2 meses después de la fuga. Yo salí del país el 25 de mayo del año 79. Una semana antes de salir del país, salí por la frontera con Brasil, volví a la mansión Cere, que ya había sido quemada, ¿no? Estaba destruida. Y no tengo idea por qué, y me han preguntado, muchas veces me han preguntado por qué volví una semana antes de salir del país, cuando había constatado que era imposible quedarme, porque era peligroso, por qué volví a la mansión Seré antes de subirme al tren con el que marché para el norte de Argentina y después para cruzar al Brasil. Y una explicación que yo he tratado, con la cual he estado trabajando durante todas estas décadas, es que por alguna razón debí sentir la necesidad de volver a la mansión Seré para, por decirlo así, para llevármela conmigo, para que no quedara ahí como un fantasma, como una sombra oscura en mi vida, como una experiencia exclusivamente negativa y trágica, sino que quise confrontarla, verla de nuevo y, como acabo de decir, cargármela encima, en el sentido positivo del término, no como una mochila pesada, sino como una experiencia enriquecedora, e incorporarla a lo que yo ahí en ese momento había decidido ya sería mi futura vida en el extranjero, en otra sociedad, en otro país, con otra gente. No quise dejarles a los militares la casa en sus manos, sino que debo haber herido yo psicológicamente. Esto es una reconstrucción que estoy haciendo, por supuesto, a posteriori. Debo haber querido yo psicológicamente, en mi fuero íntimo, sin ser consciente de ello, arrebatarle la casa también a ellos y llevármela conmigo. De la forma que en el documental se ve como la gente, el pueblo, digamos, argentino, le arrebató el mundial a la dictadura, saliendo a la calle a festejar su triunfo, el triunfo de su selección. Menotti en el documental dice, Iván le hace decir o elige ese comentario del archivo, les metimos 10 millones de personas en las calles. Y yo creo que, salvando las distancias y las diferencias, yo creo que eso es lo que traté de hacer yo al querer llevarme la casa. Arrebatarles todo lo que le supimos quitar, porque la dictadura cayó, la democracia se reinstauró y hemos tenido ahora más de 40 años de continuidad democrática, ¿no? Pero en cuanto a por qué me quedé, tal vez por la misma razón, no quise concederles el privilegio de decir, a él también lo hemos echado del país, a pesar de que se escapó, se ha tenido que marchar. Yo intenté quedarme. Cuando no se pudo más, pero intentar lo hice. Vamos con la última, tenemos Sí. muy poquito tiempo, Yo menos de 5 minutos. Le quería preguntar a Iván nada más si como periodista tiene alguna idea o una resolución o sacó una conclusión del 6-0 después de los testimonios que escuchó. Si yo saqué alguna conclusión, bueno, te soy sincero, yo vengo de familia de periodistas y creo que el objetivo del periodista es siempre ir en busca de esa verdad, ¿no? Claro que cada uno debe tener su propia verdad. Yo soy de los que nací pensando que no había pasado nada. Yo recuerdo cuando yo era muy chico, y Argentina salió campeón del mundo, que mi papá me sacó a la calle y estaba todo el mundo festejando y todo. Y yo después me enteré de lo que había pasado. Entonces creo que lo que más saco de este documental es la valentía de Claudio. Creo que a mí me ha sorprendido muchísimo la valentía de Claudio. Porque creo que ha manejado la situación de estar en cautiverio, por ejemplo, sin vender a nadie, sin pisar a nadie,
siendo muy generoso con la gente que tenía a su alrededor. Yo realmente me enamoré de la historia, ¿no? Antes de conocerlo a él y cuando me enamoré de la historia la quise contar, ¿no? Entonces creo que hay gente como Claudio en el mundo, ¿no? Y esa es la gente que necesitamos, ¿no? Con eso me quedo, ¿no? Aprendí que hay mucha gente como él. Yo no sé si hubiese reaccionado de la misma forma que él, la verdad es que no lo sé. Pero creo que sí, él es un ejemplo de cómo reaccionó ante una situación límite. Porque generalmente no estamos expuestos a ese tipo de situaciones límite, ¿no? No estamos. Pero él sí lo tuvo y él reaccionó de una forma que creo que es como a mí me hubiese gustado reaccionar, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias.